Bienvenidos al capítulo sobre crecimiento económico. En el libro, el capítulo 5. Bien, entremos al tema con un aviso de uno de los últimos grandes eruditos universales, Goethe. Pensar es más interesante que saber, pero menos interesante que mirar, en el sentido de observar sin duda. Bien, así que vamos a observar y pensar. ¿Qué piensan? ¿Cómo se ha comportado la tasa de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, que es el medidor del nivel de actividad económica en Chile? ¿Han hecho su apuesta? Miren eso. ¿Qué es lo que se ve aquí? ¿Cómo se describiría? Mayoritariamente positiva, ¿sí? Entre muy poco y 10% por año. Es decir, el PIB de un año en general ha sido más grande que el del año previo, con dos excepciones de diente de vampiro aquí en el periodo del golpe militar y luego en la crisis del 81-82. ¿sí? Luego hubo una crisis a fines de la década de los 90 y una mini diente de vampiro en el 2009 conectado con la crisis mundial de este tiempo. ¿sí? Bien, ahora, ¿esto qué significa en términos de PIB? Una tasa de crecimiento así. Miremos las dos cosas juntos. El nivel del PIB aquí, por el mismo periodo de tiempo, vemos que parte de poquito y sube, con algunas excepciones. Aquí tenemos una contracción, aquí tenemos una contracción, aquí también. Estas contracciones vienen junto con estos dientes. Cuando la tasa de crecimiento era negativa, eso está bien, pero si hacen una línea imaginaria a través de esto como tendencia, se ve una conducta de crecimiento levemente exponencial. Y esto es lo que ocurre cuando, como ya se avisó en otra lección, cuando se hacen operaciones de porcentaje con una base que va cambiando. Puesto que la tasa de crecimiento siempre se calcula en relación con el año previo, si tenemos dos veces enseguida una tasa de 10%, significa que en términos absolutos, la segunda vez se crece más que la primera. Pongamos que tuvimos una base de 100, crecemos 10%, tenemos 110. Y luego de nuevo 10%, 10% no de 100, sino que de 110, entonces llegamos a 121. Y así consecutivamente. Entonces una tasa normal, más o menos constante alrededor del 5%, nos consigue una aceleración de la actividad económica. Este es el caso de Chile. Ahora, con datos, los datos previos provienen del explorador de datos públicos de Google, pero que en parte también consigue sus datos del Banco Mundial. Aquí no es una tabla descargada directamente del banco de datos del Banco Mundial, pasando, ¿qué tiene que ver el Banco Mundial con banco de datos? Para que ambos usen la palabra banco. Si vamos los 20 años del 90,
hasta el 2010. El PIB en términos de dólares US del año 2000. Vemos que tenemos un año base, ¿sí? Entonces, aquí están las cifras. Vamos de 40.000 millones a 108.000 millones. No, no 1.000 millones. Sí. Es que es una cifra larga, ¿no? Podemos ver las tasas de crecimiento aquí, reportadas en términos de porcentaje. 2 veces entonces interrumpido por levemente negativo y por el resto vemos, Y con esto vamos a intentar de hacer una simulación y a ver qué tan cerca llegamos simulando. Aquí lo mismo reportado en gráfico. PIB es la línea rosada con la escala de la izquierda en US dólares que va subiendo, subiendo, subiendo. Y la tasa de crecimiento, la línea azul, escala de la derecha en porcentaje, 2 veces negativo y más grande en promedio en la década de los 90 y moderadamente positivo en la primera década de los 2000. Simulando, es decir, si partimos con la cifra base y aplicamos la tasa de crecimiento para actualizar y de nuevo la tasa de crecimiento para actualizar y vamos de año en año, tenemos dos líneas aquí. La línea medida con datos medidos es la azul, la simulada con Excel, en este caso es la rosada acá. Y vemos que es bastante similar, ¿sí? Entonces, para una discusión general, buen ajuste. Aquí entonces, partiendo de la cifra del año 90, aplicando la tasa de crecimiento, llegamos a cifras simuladas y podemos, por resta, por sustracción, ver cuánta diferencia absoluta es. Y si la reportamos al año de base, podemos ver qué tan lejos estamos en términos de porcentos. No muy lejos, ¿sí? Bien. Eso entonces es el ritmo o la conducta de expansión de la economía chilena. Y así es cuando se observa. Y ahora tenemos que pensar de nuevo para reflexionar sobre por qué se comparte de esta manera, cuáles son los factores que hay detrás de la expansión de una economía como la chilena. Y ahí uno de los factores esenciales suele ser la productividad. Por favor, aquí hay algunas fuentes auxiliares que pueden usar desde el PowerPoint. Si no, estos datos vienen del explorador de datos de Google. Veamos. Alguien está calculando regularmente el índice de competitividad global, el Global Competitiveness Index, que está disponible para ser graficado o descargado a través del explorador de datos. Si vemos sobre un horizonte de estos 6 años como estado en Chile, ¿qué dirían? Ha sido estable, mejor que algunos vecinos que tenemos aquí en la región del Cono Sur, Perú, Argentina, Bolivia, y con el mismo desnivel pero hacia abajo respecto de Alemania, Germany o Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Las dos cosas son relevantes. La distancia entre respecto de los otros países y la falta de cambiar. Vimos que la economía, es decir, el PIB, ha crecido levemente exponencialmente, pero vimos que la productividad, si bien no es muy mala, igual no es bien buena y no cambia, no se ha mejorado. Entonces, un avance de productividad malamente puede ser detrás del crecimiento de la economía en Chile.
¿Qué es lo que tenemos cuando hablamos de productividad? Tenemos capital físico de producción, es decir, las máquinas, edificios y artefactos, ¿sí? Tenemos el conocimiento tecnológico. Piensen que eso no es lo mismo que la máquina. Tecno deriva de la palabra griega tike, que se refiere al conocimiento práctico, saber cómo hacer algo, ¿sí? Entonces, tecnología es el discurso sobre el conocimiento práctico, sobre el know-how. De ahí es la idea de que no es lo mismo que el aparato, es el conocimiento. Entonces, por más de esto, más productivo, sí, eso es posible. Más capital humano, más productividad, de eso ya conversamos en la parte sobre los factores de producción. Y naturalmente recursos naturales que también son necesarios para producir, entonces entran en la productividad. Y ahí distinguimos entre los renovables y los no renovables. Los minerales no son renovables. Los bosques y los recursos marítimos tipo peces son renovables, pero con diferentes lentitudes. Todo eso entra en la productividad. Bueno, entonces, ¿cómo se han comportado y cómo se relacionan? ¿Cómo imaginarse esto? La producción depende de que alguien trabaje. Entonces entra el labor, trabajo. La productividad del trabajo depende del capital humano, el stock de capital humano. ¿Qué tan bien desarrollado es la educación, el capital humano? Más educado, más productivo, entonces por hora trabajada, más producción. Ahora, claro que necesitamos recursos naturales, si no, no tenemos con qué producir. Necesitamos tecnología. La tecnología nos explica la productividad del capital de las máquinas y obviamente la maquinaria, el capital productivo. Entonces, si tenemos capital de buena tecnología, trabajadores con buen capital humano y los recursos físicos para esto, podemos producir más y tenemos más inventario para vender. O como una ecuación, ¿sí? Hay yield es una constante multiplicado con una función que depende del trabajo, del capital y de las dos productividades. Bueno, esta es una vista simplificada, ¿sí? A la cual tenemos que ver ciertas cosas porque el capital productivo, ¿por qué sería constante? Y si no tiene un flujo para cambiar el stock, no se puede mover. Igual el capital humano, trabajo, tecnología y los recursos naturales. Entonces, veamos. Investigación y desarrollo hacen que cambie la tecnología. Un punto. Entonces tenemos que investigar y desarrollar si queremos cambiar la productividad de nuestro parque de producción. La educación cambia el capital humano. Educación en sentido amplio, ¿sí? Incluyendo también la capacitación. Cambios en el empleo cambian cuánta gente trabaja. Por ejemplo, más población, más gente trabajando, ¿cierto? Producir extrayendo recursos deteriora el stock de recursos, por ejemplo, los minerales o el bosque o otros recursos. Ahora, en función de la eficiencia de la tecnología, esto deteriora más o menos, ¿sí? Para producir una determinada cantidad de producto, en función del nivel tecnológico, eliminamos más o menos recursos naturales, que luego nos podrían faltar algún día. Ahora estos se regeneran, los renovables, pero con cierta velocidad. Piensen en la plantación de bosque, por ejemplo. ¿Cuántos años los diferentes tipos de árboles tienen que crecer para ser económicamente explotable? ¿Sí? La inversión neta aumenta el capital productivo, es decir, no reemplazar máquina para conservar la capacidad productiva, sino que agregar. Eso significa inversión neta. Luego,
Los trabajadores al trabajar reciben salario y tienen ingresos. También los tienen quienes tienen ahorros acumulados por la tasa de interés. ¿Y estos ingresos? Bueno, según la tasa de interés, ¿sí? Aumentan, pero también influyen en una propensión al consumo. Y esta tiene que ver con la parte de los ingresos que se convierten en ventas para que los productos producidos se vendan. También la inversión neta, porque alguien tiene que haber producido el bien de inversión para que otros lo puedan comprar. Pero esto ya es una imagen que deja ver que el asunto del crecimiento económico no es exactamente simple y requiere una mirada de un plazo relativamente largo, ¿sí? Porque investigación y desarrollo es un asunto de años, a veces de décadas. La formación, la educación también lo es. Entonces, si bien cambios en el empleo y eventualmente la inversión pueden operar a nivel de años o cortos, esto, más las costumbres, la propensión al consumo, al ahorro, son asuntos que se desarrollan lentamente, donde cada flujo de cambio depende de varias otras cosas, y les aseguro que esto aquí es una vista muy simplificada del asunto. Pero ya vimos en ella que efectivamente hay varios de los factores que hemos discutido aquí que inciden en esto, ¿sí? Entonces, si esto aquí es la producción física, si la valoramos con el nivel de precio, tenemos el PIB y tenemos la conexión con el tema. Ahora, ¿por qué no crece la productividad y el PIB crece? Veamos de los factores que recientemente en este diagrama de sistemas se han mostrado, cómo era su conducta sobre el mismo horizonte de tiempo. La población crece. La de Chile ha crecido de unos 8 millones en el 60 a 17 millones aproximadamente ahora. Más trabajadores trabajando. Un punto. Capital productivo sobre el mismo horizonte de tiempo. ¿Qué esperarían? ¿Es esto? El capital aumentó, con dos notables excepciones, el golpe militar y la crisis del inicio de los 80, un crecimiento bastante durante los 90 y sigue creciendo en la primera década de los 2000. Más trabajadores trabajando, más máquinas maquinando. El valor agregado de la industria, ¿qué es esto? Bueno, la diferencia, ¿no?, entre el precio que puede obtener y los costos no aumenta mucho, ¿sí? Es más bien constante acá. ¿Sí? Sí, aparentemente el tipo de cosas que se fabrican en Chile para vender no se ha hecho más sofisticado, no agrega más valor sustancialmente hoy que 40 años atrás. ¿Qué pasa con los servicios y su valor agregado? Esencialmente lo mismo. El valor que agregan los servicios hoy en día realizado en Chile es básicamente constante sobre 4 décadas, 5 incluso décadas, sobre muchos años, ¿no? La importancia de las exportaciones ha aumentado mucho. No es por nada que se dice que Chile es una economía extremadamente abierta y orientada a la exportación.
Esto tiene componentes ideológicos, históricos, de diversa naturaleza. Se ha acusado a la dictadura de perseguir un modelo de desarrollo económico básicamente orientado a la exportación para que los ingresos básicamente provengan de países con un mayor nivel de riqueza y poder de compra, pero sin duda Chile como una economía de exportación de recursos, más bien que productos elaborados. Esto es una historia que no empezó en el 73. Entonces vemos una creciente importancia de las exportaciones. Las importaciones también han aumentado, pero con una pendiente no tan fuerte, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que los chilenos hoy en día, en sus costumbres de compra, hay un porcentaje más importante de productos elaborados en el extranjero. No debería sorprendernos mucho porque todos usamos teléfonos, computadores, otros artefactos digitales, maquinaria, automóviles, todo esto y muchos más no se fabrican en Chile, entonces se importan, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos que decir que el crecimiento de la economía en Chile, que no puede venir de la importación. ¿Se acuerdan que un componente del PIB es la diferencia entre exportación e importación? Entonces, si volvemos aquí y vemos que la exportación hoy en día es un componente más relevante del PIB que lo ha sido antes y más así que la importación. Entonces vemos que el crecimiento económico en Chile viene en parte de poder exportar mucho. Debe aparentemente venir de que hay más personas que trabajan con más máquinas, pero por ahora trabajar no producen más. La productividad no ha cambiado. Si sumamos índices de plausibilidad, podemos decir que probablemente la maquinaria que hoy se usa podría ser un poco más productiva, más eficiente que 10, 20, 30 años atrás. Entonces solamente nos queda sospechar que tenemos un grave problema de capital humano en Chile. Y eso es la conexión de la economía hacia atrás con el mundo de la formación, educación y capacitación, que queda planteado. Ahora de vuelta a la economía. Tenemos un asunto aquí, en términos de crecimiento, que implica la productividad y su comportamiento a lo largo de una escala. Ustedes se acuerdan del tema de lo marginal decreciente y la productividad es una de estas temáticas donde rige esto. Entonces, si tenemos un producto marginal en la escala vertical aquí, producto por trabajador, y aquí capital por trabajador, la productividad que marginalmente decrece hace que, si estamos en un país de muy baja productividad, producto por trabajador, hacer una determinada inversión en una máquina, en el capital, consigue un aumento delta prod 1 que excede el cambio de producto que se puede lograr acá con la misma inversión en un caso donde la productividad ya es más elaborada. Es decir, donde ya estamos siendo muy fuertes
hacer una determinada inversión no trae tanto retorno, tanto efecto que cuando se hace en un contexto de baja productividad. Es más fácil hacer avances cuando se parte muy bajo. ¿Y qué significa esto para la inversión? ¿Dónde invertirían ustedes? ¿Donde el nivel de productividad es bajo en un país o donde es alta en otro país? Ahí se produce mucho, eso es verdad. Pero los avances que se pueden hacer con $1 millón invertido en capital, ¿dónde van a ser más altos? Parten conmigo por lo verde en un país. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué así? Porque al hacerlo, lo que podemos subir aquí, la línea roja en vertical, es más grande que la línea roja en vertical en el otro país. El mismo monto invertido no trae el mismo avance. ¿Sí? ¿Ven? Lo que agregamos en un país, el área es bastante más grande que en otro país. Entonces, si se trata de mejorar el nivel económico, el interés de los inversionistas debería conseguir que fluyan los flujos de capital de inversión directa hacia los países de baja productividad de capital, por lo menos, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué es importante? Porque es importante. Porque los países como Chile, que están avanzando ya, y otros que también avanzan, que parten un poco más atrás, quieren mejorar su nivel de vida material también. Y eso ha sido desde los años 70 por lo menos, un motor conceptual detrás de muchos flujos de capital, que se pensó que así se podía ayudar a los países a desarrollarse más rápidamente. Ahora, obviamente la vista antes es un poco simplificada, porque en el mundo hay más de 2 países. ¿Dónde invertir cuando tenemos 3 países? Y donde vemos K tiene un nivel de productividad alta, pero H y A parecen iguales. ¿Cómo hacemos la diferencia entonces ahora? ¿Y por qué? Y ahora entran entonces algunos otros factores en consideración, y los que van a venir quizás van a reconocer algunos desde las noticias. Condiciones de inversión, estabilidad. Esto es la estabilidad, no solamente la macroeconómica. Chile recibe muchas felicitaciones por esto sobre los últimos más de 20 años. Pero no solamente es eso, también es la estabilidad de la situación social, que no haya disturbios o conflictos sociales, que no haya muchos cambios de reglamentación y legislación. ¿Se acuerdan de debate muy fuerte a la hora de discutir cambios en el royalty para las empresas mineras? Dicen, si cambian las reglas, cambia la rentabilidad, entonces vamos a invertir menos. Este tipo de discusión se centra alrededor de la noción de estabilidad en el país. Otra es la apropiabilidad de los resultados. Este se desglosa en el aspecto de propiedad privada y lo otro es libertad de contrato. Propiedad privada significa que un ente legal o natural, una persona o una empresa con root, puede ser propietario de algo. Se puede tener un título legalmente reconocido, que algo es mío y puedo usarlo, y si quiero puedo venderlo. La otra parte es la libertad de contrato, es decir, nadie me puede forzar a vender lo mío o a comprar lo suyo. Puedo hacerlo cuando lo hago voluntariamente, pero mi voluntad está protegida. Libertad de contrato significa entonces la libertad de decir no cuando uno no quiere.
Estos en conjunto significan que cuando alguien hace la inversión, tiene una buena probabilidad de que si esta inversión es rentable, que se podrá apropiar de la renta. Libre comercio significa facilidad de pasar por las fronteras. Esto es también importante porque permite, por ejemplo, expandir la producción más allá de la demanda doméstica, ¿sí? Y vender fuera del país. Investigación y desarrollo también es importante porque no solamente en el fondo asegura una renovación tecnológica, también implica que haya capital humano suficiente para hacer la investigación y el desarrollo. Esto quizá no se vio muy fuerte en el diagrama sistémico antes, pero hay una conexión. Y luego el crecimiento de la población, ¿sí? Un país que está en vía de morirse desde el punto de vista de la población no presenta una perspectiva de estabilidad a largo plazo. Todas estas cosas también entran en consideración a la hora de reflexionar si alguien que tiene el dinero necesario lo congela, entre comillas, en un país extranjero en forma de inversión directa. Y ahora, la última pregunta, y esta es tarea de reflexión. Vimos que el crecimiento, expresado como tasa de crecimiento del PIB, el crecimiento económico así, cuando es una tasa constante, produce un aumento más que lineal, exponencial del nivel de producción del PIB. Y vemos que para producir se extraen recursos. Y sabemos que el planeta tiene una cantidad de recursos definida, finita, no infinita. Entonces, a largo plazo, de aquí en adelante, vamos a poder y deberíamos querer tener un crecimiento económico para siempre. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo sí? ¿Cómo no? Reflexionen sobre esto.